Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa de conversación, análisis, algo de reflexión en lo posible, de política, economía, etcétera, etcétera, y con el auspicio, como siempre, de la Universidad Andrés Bello, universidad líder en investigación, la primera universidad privada en acreditarse en investigación. Tenemos hoy día un ilustre invitado, José Rodríguez Elizondo. Hola José, muy bienvenido. Hola Federico. Muy bienvenido. Bueno, José Rodríguez Elizondo tiene un nombre que ya es casi innecesario presentarlo, pero por si acaso. Es abogado, periodista, analista internacional, autor de diversas publicaciones. Así que es un honor tenerte aquí. Muchas gracias Federico, Mirko. Y bueno, Mirko Macari, nuestro director periodístico, ya connotado intérprete de la realidad y analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don José? Viejo amigo Mirko. Oiga, don José, ¿estamos bien o estamos mal reaccionando ante Evo Morales? Para eso lo invitamos, gran experto en temas bilaterales y yo diría un experto en las relaciones en la frontera norte de Chile, además, ¿no? Me he dedicado a estudiarlo bastante. Me viene de esos largos años que viví en Perú, donde se vive muy de cerca Bolivia, ¿no? No solo el conflicto permanente que tenemos peruanos, chilenos, sino que además el rol que juega Bolivia. Por lo tanto, empecé a conocer Bolivia a través de un diplomático muy ilustre de Bolivia, tal vez el más famoso, Walter Montenegro, el autor de un libro que se llama Bolivia, país de oportunidades perdidas. Era un diplomático brillante, que hicimos muy buenas migas y que me hace recordar mucho, mejor dicho, lo vinculaba mucho con Armando Loaiza, que acaba de fallecer, que fue canciller de Rodríguez Belcé, que fue un gran amigo mío también. Y en ese sentido, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Estamos reaccionando a Evo? ¿Estamos picando cada cosa que dice Evo? Avisando que vamos a contrademandar. Enlazamos la semana, claro, a propósito de lo del Silala, pero esto es un continuo. Uno ve un Chile reactivo ante un Evo Morales activísimo usando el factor Chile de manera muy inteligente como factor de política interna en un momento de una debilidad que parece importante para él. Mira, me pareció inteligente Evo hasta la demanda por que está en curso, ¿no? El descubrimiento esto de los actos unilaterales del Estado, acosarnos ante una corte para que negociemos, cosa que desde el punto de vista político no tiene asidero, estamos listos a negociarnos. Pero el llevarnos ante un tribunal de Naciones Unidas fue un punto estupendo para Evo. Entonces yo siempre dije, nunca debimos comparecer a ese proceso porque era darle en el gusto a Evo mantener un punto de prensa permanente durante 4 años, ¿no? Ahora, esta vez, esta demanda que anuncia Evo me parece a mí escandalosamente artificiosa. En primer lugar, porque nadie en Bolivia puede ignorar el contexto en que se produce. Pérdida del referéndum, pelea increíble con su vocero Carlos Mesa, que había sido el elemento más eficiente de su equipo, por lo cual demostró que lo que a él le interesaba era usar la causa contra Chile como pedestal para una especie de presidencia vitalicia, y como Mesa votó que no en el referéndum, no haya cómo zafarse de él. Eso quedó en evidencia. Y en tercer lugar le cae esta tremenda roca en la cabeza de un pleito de reality show, ¿no? Porque Evo Morales... Prensa rosa, de farándula. Claro, porque Evo Morales, igual al que muchos líderes carismáticos, y me recuerdo a Hitler, planteaba su compromiso con el país en términos de vida privada. Cuando le preguntaban a Hitler por qué no tenía esposa, él decía, yo estoy casado con Alemania. ¿Qué es lo que decía Evo cada vez que le preguntaban lo mismo? Yo estoy casado con Bolivia. Seguramente él ignoraba que estaba repitiendo, parafraseando a Hitler. Pero nos damos cuenta con este reality show de que no solo tenía amigas con ventajas, sino que además había elementos, parece que de corrupción entre medio. Ese es el contexto en el cual el Día del Mar, Evo sale a la palestra, desentierra un conflicto que viene del año 1908, que no tiene nada de jurídico, porque el conflicto es, digamos, si esto es un río internacional o no. ¿Qué tienen que hacer los 15 jueces de La Haya con eso, desde el punto de vista jurídico? Y dice, voy a demandar a Chile por esto.
realmente José, no tenía por dónde. Pero a esta altura le impone un calendario a Chile, le impone temas. ¿Ha reaccionado bien Chile, a tu entender? Yo creo que la gran astucia de Evo que se mantiene es adivinar que nosotros vamos a coger el anzuelo. Frente a esto, ¿Pero nosotros qué podía decimos, hacer Chile? ni siquiera decimos vamos a entablar antes que una demanda, decimos vamos a contrademandar. Con lo cual, de partida, aceptamos como buena la competencia de la Corte de la Haya para un tema que ni siquiera es de dudoso derecho. Ya, si no estás de acuerdo con la reacción del gobierno chileno. Este es un tema para geógrafos, es un tema para expertos en cursos de agua, ¿no? Y después veremos cuál es el derecho, pero lo primero es determinar si esto es un río internacional o no. Y como tal fue conceptualizado en el Tratado de 1904 con Bolivia. Usted ha sido muy crítico del exceso de peso que tiene el mundo jurídico dentro de la reflexión político-diplomática en Chile. Eso quedó muy en evidencia en el tema de Perú, también en el tema de Bolivia, un poco menos, ya veníamos más vacunados, en términos de que todas nuestras respuestas eran de índole jurídico, ¿no? Invocar la intangibilidad de los tratados como los 10 mandamientos. ¿No? Este es un No país de entendiendo abogados, que este, desgraciadamente, es un país de abogados y economistas solamente, y se nota mucho. Tienes mucha razón, Mirko, pero aunque no sea consuelo, te quiero decir que esto viene de hace un par de siglos, ¿no? Hay una única historia de la diplomacia de Chile que yo conozco, que es la de Mario Barros van Buren, donde analiza la diplomacia de Chile diciendo que adolece de esclavitud jurídica. Nuestra diplomacia ha sido esclava del derecho y también de una espantosa falta de imaginación. Esa es la diplomacia cuyo fruto estamos viendo hoy día, donde temas estratégicos, geopolíticos, son respondidos por abogados, donde establecemos como principio una especie de infalibilidad de los jueces de la Haya, que no había que tocarlos al principio, en el primer pleito. No se podía hablar mal de los jueces de la Haya porque eran gente que solo fallaba en estricto derecho. Hoy día estamos convencidos de que eso no es así, pero sucede que no tenemos una estrategia nacional que prevea cómo reaccionar frente a los problemas. ¿Cómo evalúa la gestión de Insulza a cargo de este tema Bolivia? Porque todo está antecedido de una imagen pública de los pocos políticos chilenos con algún mayor peso en el tema de la política exterior por su experiencia en la OEA, básicamente, como canciller. ¿Es así o no? ¿O fue más bien una cosa política para firmarlo en la política chilena, a su entender? Mire, yo tengo la mejor impresión de José Miguel Insulza. Es un hombre que sabe de política. Y el que sabe de política interna, sabe de política internacional. No hay una muralla china entre la política interna e internacional. Su experiencia diplomática es fuerte. Un canciller que esté todo un periodo tiene un equivalente a unos 2 posgrados en relaciones internacionales, más que cualquier académico que entra de muchacho a la academia diplomática. Si además ha estado en un organismo multilateral como la OEA, es decir, no encuentro la posibilidad de un agente mejor para que vea el tema en todas sus aristas. Lo que yo temo es que hay una estructura según la cual los temas de conflicto se enfocan jurídicamente. Entonces es como que tenemos un brillante mariscal en el terreno, pero que no tiene oficiales que le estén proporcionando los insumos. Para mí ese puede ser un problema con respecto a esto. Y lo que está haciendo Evo en el fondo es catalizar esto. Fíjate que la discusión hoy día entre los viejos diplomáticos está si nos salimos o no del Pacto de Bogotá. Yo te iba a tocar ese punto. ¿Qué opinión tienes sobre esa la postura colombiana hoy día? Ha sido muy clara la postura colombiana, como la dijo el otro día en el Mercurio la canciller Holguín, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Tú, Chile, tiene que seguir ese camino? Yo, una vez consultado sobre este tema, planteé que teníamos que estudiar los modos de salirnos del Pacto de Bogotá, pero con inteligencia. Estas cosas no hay que hacerlas nunca solos. Sobre todo porque en un mundo multilateral como el de hoy se ve poco sostenible, lógicamente, ¿no? como lo hizo Colombia, que solo dijo yo me salgo.
Yo creo que este tipo de iniciativa hay que hacerlo acompañado, ¿no? Por lo menos con un país que diga, este bloque de países se sale por tal y cual el motivo del Pacto de Bogotá. Los efectos políticos los vamos a ver después, que nos van a demandar en el curso de un año. O sea, esto de que nos sentimos amarrados ad eternum, ¿no?, al pacto. ¿Dónde nos podrían demandar si nos salimos del Pacto de Bogotá? Mira, es que yo tengo una posición un poco distinta a la que se han planteado en los medios. Aquí hay una colisión político-jurídica entre el Pacto de Bogotá y la Carta de Naciones Unidas y la Carta de la Corte. La Corte nace como jurisdicción voluntaria por voluntad y por debate de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando quisieron que fuera obligatoria, se paró un equipo de juristas de los países aliados y dijeron, no, esto tiene que ser voluntario. Entonces, en su ADN, la Corte de la Haya es de jurisdicción voluntaria. Y pocos años después, en este auge del multilateralismo, cuando en América Latina creía que era un tribunal para protegernos de las superpotencias, nosotros dijimos, hagamos un bloque para que para nosotros sea obligatorio, y le damos el ejemplo al mundo de levantar la jurisdicción obligatoria de la Haya. Ese es el Pacto de Bogotá. Entonces, el Pacto de Bogotá dice una cosa que está en contra del ADN de la Corte. ¿Cómo lo soluciona la Corte? La Corte no puede decir que va a obligar a un país a comparecer porque lo obliga el Pacto de Bogotá, porque uno le tiene que decir, no, pero usted no puede obligar a nadie a comparecer. Entonces la Corte en su estatuto dice que lo que otros países digan en el sentido que es obligatoria la jurisdicción de la Corte son declaraciones, actos declarativos de los estados. Fíjate que es un poco complicado el tema. O sea, yo digo, los países de Bogotá declararon que se iban a someter a la Corte. Por lo tanto, la Corte no los puede obligar a comparecer. Y es por eso que está el artículo 53, que yo saqué a colación una vez diciendo, no nos presentemos porque no estamos obligados a presentarnos. Esto es como una solución casuística. No hace falta una gran... Es ahí donde yo juego, Federico, a ser abogado, ¿no? Porque yo soy abogado. Es que a mí me pasa lo mismo, me sale el... Claro, entonces yo dije, pero interpretemos con igual celo, ¿no?, el meternos al juicio y el no meternos. Y para no meternos al juicio tenemos esas razones poderosas. Fíjate que el Pacto de Bogotá tiene un artículo que es signado con la letra L, que dice que todo este tipo de problemas sobre la comparecencia de la Corte tienen que resolverlo los firmantes del Pacto de Bogotá. No la Corte. No la Corte. Es un buen punto, ¿eh? Es un buen... Es decir, esto está en desarrollo. Es un tema en desarrollo. Noticia en desarrollo. Viene en un desarrollo muy largo, además. Pues es que los temas internacionales en general se toman su... La frontera norte de Chile tiene una energía y unidad en la historia y esa no va a desaparecer. Un mandatario va a darle un énfasis distinto a otro que haya en un país o en otro, va a depender de los regímenes, pero la energía, el conflicto está porque está en el alma de los países, está en los textos de historia, está en el relato sobre nosotros mismos que hay a uno y otro lado. Entonces, no, son las secuelas no solucionadas de las guerras. Cuando se gana una guerra y no se gana la paz, sucede todo esto. Y por eso yo me acuerdo siempre de Lord Wellington ahí en la batalla de Waterloo diciendo no hay nada más terrible que ganar una guerra, excepto perderla. Es muy bueno. Y esa es la atención que le dedicaba Churchill cuando ganaba alguna guerra, en solucionar los problemas posteriores. No siempre le resultaba lo bien que lo hubiera querido, pero le dedicaba mucho tiempo a ser benévolo con el vencido. Mira tú lo complejo que fue la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, todavía la estamos sufriendo. Es que es el ABC de la diplomacia, pues, Federico. Si tú ganas una guerra, tú tienes que levantar al vencido. Es como que en el fútbol... Eso le faltó a Chile. Es como que en el fútbol uno le ganara a otro equipo y entrevistado a un entrenador dijera, pero si son malos, ¿no? Eso fue lo que dijimos nosotros después de la Guerra del Pacífico. Ahí faltó diplomacia. Tú tomas a Gonzalo Bulnes y dice, Chile ganó la guerra por la superioridad de su historia y de su cultura. Oye, don Alonso Ercilla, ¿qué nos enseñó a nosotros? A glorificar a los araucanos. No es el vencedor más reputado de aquello en que el vencido es estimado. Por eso te digo, esta es una cosa que está en el ADN diplomático de Chile. La falta de inteligencia para relacionarse incluso con los vencidos. Oye, pues se parece a la falta de inteligencia emocional de los seres humanos. Del caso. Yo creo que tú lo pones en su raíz, inteligencia emocional. Volvemos.
Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, con don José Rodríguez Elizondo, experto internacional, Mirko Macari. Y antes de pasar a los temas nacionales, ¿qué te parece, José, que nos des tu opinión e interactuemos un poco sobre las posibles consecuencias o alcances en Chile de la elección en Estados Unidos? Sea que gane Hillary Clinton o Donald Trump, que a esta altura pareciera que se van a consolidar como candidatos, ¿no? O tú piensas que no están ya consolidados como candidatos. Partamos quizás Trump por ahí. está consolidado como candidato a mi juicio. Y ahí tengo una anécdota muy divertida con mi corresponsal en Nueva York. Tú sabes que yo saco una revista académica de política internacional en la facultad, ¿no? En mi programa de Relaciones Internacionales. Y mi corresponsal, que es periodista, la primera noticia sobre el tema lo bautizó como el meteorito Trump. Si tú lo ves consolidado, y a Pero Hillary ahora también, le ¿no? digo, el meteorito va a caer en la Casa Blanca de repente, le digo. Sí, pues Porque claro. él creía que iba a ser muy breve la trayectoria. Y Pero por eso, ¿qué consecuencias puede tener en Chile? el problema es que no nos damos cuenta, yo creo que en Estados Unidos también está viviendo una crisis sistémica. Una crisis sistémica en el sentido de que ya no son lo que eran los partidos. Se está deshaciendo el bipartidismo clásico. Con el Tea Party ya empezó a verse claro los republicanos. Con Trump ahora puede pasar cualquier cosa. Emerge a la luz pública en Estados Unidos el socialismo como una buena voz política, con Sanders, ¿no? Entonces estamos viviendo un síntoma más, en mi juicio, del cambio epocal, con la crisis de los Wall partidos Street. políticos, crisis de la política misma. Lo estamos viviendo muy claramente en muchos países del mundo. Y no nos damos cuenta de que esto también puede pasar en Estados Unidos, porque al final uno dice, bueno, pero si hay alguna cosa que sea como una primavera árabe aquí en América Latina, ¿no? Estados Unidos está ahí. Hay un sentimiento un poco de... Bueno, yo conozco una persona que siempre decía, estaba tan apesadumbrado, un paréntesis a propósito de eso, en Chile, que pensó en irse con su familia y hizo todas las gestiones, un profesional muy cotizado, para que lo recibieran en Estados Unidos. Esto fue el año pasado. Y tenía todo listo para irse a Estados Unidos porque estaba aburrido de Chile, un país que pasan tantas cosas y que está todo tan revuelto. Le da una connotación negativa que a otra gente le podemos dar una connotación positiva, pero le da negativa. Y hoy día, la otra vez me lo topé y me dijo, no, si tengo todo listo, pero no me voy, me dijo, estáis loco. Estados Unidos tiene más incertidumbre que Chile, me dijo. Cierro el paréntesis, curioso, Creo que porque el problema de toda la gente que apela a buscar reglas estables y certidumbre en un mundo completamente inestable. Claro, lo el mundo completo Entonces, ya. el problema Estados es la Unidos mentalidad de tu conocido, su incapacidad de adaptarse a un mundo líquido e inestable. Pero es que hasta ese momento Estados Unidos le parecía no líquido. Y ahora, como tú dices, está Pero líquido. míralo dentro de los Estados Unidos, cuando termina la Guerra Fría con este triunfo espectacular desde el punto de vista ideológico, político de los Estados Unidos, surge Fukuyama con el fin de la historia, ¿no? Que refleja un momento muy notable según el cual son pelos de la cola los problemas que vienen, pero se estableció desde Occidente la democracia y la economía de mercado como el orden internacional del futuro. Tuvo que recoger cañuela a Fukuyama y explicar que la cosa no era tan absoluta como se interpretó. Pero yo creo que estaba más en lo cierto Huntington, que decía, mire, después de este orden internacional vino una guerra de civilizaciones, ¿no? Y de alguna manera tiene más razón Huntington El que tiempo le ha dado la Fukuyama. razón, claro. Sí, sin duda. Y en Estados Unidos yo creo que se está viendo esto recién de una manera muy dramática. Cuando surge el socialismo como alternativa válida del Partido Demócrata, se está yendo fuera de lo sistémico. Cuando Trump tiene posibilidades de ser el candidato republicano, ya estos dos fenómenos anuncian una crisis del sistema tradicional de partidos políticos en Estados Unidos. Eso está claro, yo creo, a esta altura. El punto es, para concentrarnos y aprovechar tu gran experiencia y expertise en temas internacionales, mirémonos un poco el ombligo y cómo nos afectaría en Chile uno u otro triunfo electoral allá. Bueno, Ciencia ficción, prospectivo, claro, pero... el fin de la Guerra Fría efectivamente nos dejó sueltos. Antes nuestros países dependían geopolíticamente del conflicto Unión Soviética-Estados Unidos, así que teníamos un techo
que fue el que rompió Cuba, que es una rareza geopolítica total, ¿no? Y que casi lo rompió Allende y por eso pasó lo que pasó. Así es que hoy día los países de América Latina y Chile entre ellos se han independizado mucho en cuanto a perspectivas. Ya no miran a Estados Unidos. Estados Unidos con Obama sobre todo ha sido muy claro. Arréglensela ustedes, yo no me meto con ustedes, sean demócratas, tengan la mejor democracia posible, pero yo no intervengo. Y ha sido muy fuerte la posición de Obama, se está demostrando incluso con Cuba en este momento. Así que yo creo que en Chile no estamos mirando como antes a los Estados Unidos. Estamos siendo más efectivamente autónomos. Eso no significa que seamos autárquicos, porque en el momento en que en América Latina venga una primavera árabe, no va a haber ninguna posibilidad de que Estados Unidos diga yo no me meto. Esto es su sistema de seguridad geopolítica, el hemisferio. Pero en estos momentos yo creo que en Chile no estamos considerando la predominancia de Estados Unidos ni para la izquierda ni para la derecha. Pero tú no le ves una consecuencia directa ni en lo económico ni en lo político si gana Trump o gana Hillary. No, la gente que maneja la economía del país sabe que existe diferencia entre Chana y Juana, ¿no? Pero eso... A ver, o sea, el triunfo de Trump afecta la relación de Estados Unidos con todo el mundo. Claro. Entonces cambia, es parte del movimiento de dominó. Y es ahí donde vienen los imponderables económicos. ¿Qué pasa con los mercados, no? Y los mercados que no admiten planificación, efectivamente. Uno puede prever los movimientos de los mercados. Y se basan en las confianzas, y eso sería, pero un claro, el factor confianza que es intrínseco en las economías de mercado, ¿qué iba a pasar con Trump? Depende, pero las guerras potencian la economía. No necesariamente hay un sector importante de la economía norteamericana, claro. Y todo lo que está adyacente a él. O sea, el negocio más importante del mundo son las armas en términos de volumen. Entonces, sí puede ser un gran reactivador económico, no necesariamente... Si el hombre se pone violento. Porque además, claro, que era lo complejo en la zona del Oriente Medio, que en las guerras complicaban el precio del petróleo. Pero los mismos gringos inventaron este petróleo de las rocas. Claro, ¿no? este petróleo, claro, Estados Unidos se liberó de la dependencia del petróleo del Medio Oriente. Y eso se puede barrer con el Medio Oriente sin preocuparse de la economía mundial. Sí, está todo en desarrollo, está todo bastante líquido, como dices tú, claro, pero la historia marca, Federico, y Estados Unidos no va a dejar de ser la superpotencia que es, ¿no? Por mucho problema interno que tenga. Por lo menos no en el mediano plazo. No en el mediano plazo. No vamos a ver lo que algunos sueñan de ir aplastado. Oye, vámonos un poquito a la política chilena, Mirko. Sí, yo quería llevar a don José al tema justamente que tocábamos en la primera parte, esta cultura jurídica, este excesivo peso de la cultura jurídica, para analizar las declaraciones del fiscal nacional, que es un señor de edad y que viene como hijo de esta cultura jurídica del siglo XX chileno, y sus declaraciones son bastante complejas, porque él dice que la Fiscalía va a actuar cuidando las instituciones fundamentales de la República. Por supuesto que en esa declaración se esconde una ideología que informa. Hubo una muy buena respuesta de quien le dijo que no era su pega cuidar las instituciones. El senador Osandón. Bueno, claro, pero esta idea de que las instituciones son muy delicadas, no se pueden cuidar a sí mismas, y entonces se confunden con las personas que las encarnan. O sea, la razón de Estado que invocó Eduardo Frei como presidente para no investigar el caso de los hijos de Pinochet. De los hijos de Pinochet era cuidar las instituciones, e invocó la razón de Estado, que suena como una fórmula jurídica que no es más que el miedo al uso de la fuerza o de que el asunto se desbande. Entonces es muy notable cómo este señor de esta cultura antigua, legalista, donde el mundo judicial, fiscales, jueces, etcétera, lo que tiene que hacer es ceñirse al estricto tenor literal de las normas y aplicar un derecho creado por otros, ¿no? Versus, ¿no?, lo que está en fuerza emergiendo, que es lo que representa Gajardo, lo que representa el fiscal Gajardo, lo que representa el expresidente de la Suprema, Sergio Muñoz, ¿no?, de que las leyes son un instrumento para un fin y un objetivo moral, que es hacer justicia. Y sobre eso se van aplicando. Yo creo que tu interpretación es bien macro. Mi impresión es que las declaraciones de Abbott se pueden explicar también por una cosa bastante más micro y puntual. Yo creo que está lleno de compromiso. El Senado lo ratificó. Pero da razones para eso. Para eso voy a decir. Oye, tranquilo, cabros, que yo no... Está amarrado de atrás. Es escandaloso. Lo que tiene que hacer... Es escandaloso porque él dice...
No, nosotros solo podemos investigar a el señor Martelli porque su empresa recibió dinero de SQM, los que le boletearon, todo el comando Bachelet de la pre-campaña que le boleteó a la empresa Martelli, eso ya no es un problema Eso es nuestro. para dejar afuera a Peñalillo. Eso es aplicar el concepto de, en Pero- estricto rigor legal, solo. Pero ¿de qué estamos hablando si la gente quiere que se haga justicia? A mí me llama mucha atención también la entrevista. Yo creo que está tratando de cumplir con sus compromisos políticos, lo que no debiera ser. Él debiera ser suficientemente ingrato una vez nombrado para cumplir con su deber como fiscal nacional y no dejarse amarrado. ¿Qué opinas tú, José? Mira, mi primer reflejo en esto fue periodístico. Yo dije, aquí se trata de cuidarle las espaldas a los grandes electores de las grandes autoridades. Por lo tanto, en un momento de gran crisis de los partidos políticos, de los políticos en cuanto tales, se produce este fenómeno que es anticlimático. Porque yo entiendo muy bien a don Patricio, a Eduardo Frei, cuando En aquella época. iniciando la reconstrucción de un sistema democrático, dicen, bueno, justicia en la medida de lo posible. Bueno, si yo me doy este gustito, se me acaba el gobierno democrático. Transijamos por un momento. Esto significó 20, 25 años de despegue. Pero en este momento en que llegamos a la cima y la clase política como tal empieza una crisis fenomenal, yo miro como periodista esto que ustedes plantean, como cuidarle las espaldas a una clase política en decadencia. Y le hizo un guiño a los senadores, lo que habla de notable abandono de deberes del fiscal de alguna manera, porque el deber de ese funcionario es aplicar con todo el rigor, ¿no?, la búsqueda de justicia. O sea, está buscando los resquicios legales para dejar a alguna gente fuera de la investigación. No se trata de condenar por condenar. O sea, yo lo planteé en mi columna, el tema de las filtraciones, porque el Senado buscaba subir las penas de las filtraciones, tiene que ver porque la verdadera condena en estos casos no es jurídica, no es penal. Ahí está el caso Jovino Novoa, pena remitida y multa. La verdadera sanción es política a nivel de opinión pública. Pero por supuesto, si esta cosa de que los políticos digan yo no me pronuncio mientras no haya un fallo. Es un absurdo. Pero ¿para qué está la política? Son tiempos ¿no? distintos, son Entonces exigencias nombremos, distintas. en vez de políticos de los partidos políticos, nombremos jueces, vamos a la Academia Judicial a formar políticos, ¿no? No, estamos viviendo un momento realmente de frenesí juridicista para ocultar los fenómenos políticos. Justamente. Bueno, parece que estamos de acuerdo, así que podemos despedirnos tranquilos del programa. Podemos irnos al pisco sour. Muchas gracias. Con el auspicio de la Universidad Andrés Bello nos despedimos de esta semana política. Por supuesto, dándole las gracias a José Rodríguez Elizondo, que nos ha acompañado, Ha sido muy grato, Federico. y a Mirko Macari, nuestro director periodístico. Gracias, nos vemos. Nos vemos la próxima semana.